Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios, estamos en vivo. Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios en San José Las Flores, Tonacatepeque, San Salvador, El Salvador. Y gloria a Dios por aquellas personas que nos siguen y que a veces el día domingo andan trabajando, pero siempre están pendientes de las actividades. Así de que un saludo a los hermanos que han salido del país y que allá a la distancia nos siguen y que allá están. Así de que Dios les bendiga. Templo Cristiano le da una ofrenda de palmas a Dios. Les decimos bienvenidos. Compartirles un tema de la serie de los enemigos, que créame lo que es un tema que lo hace reflexionar, más que ético moral, más que golpear lo de afuera, golpea lo de adentro. Por eso es que esta mañana, como ustedes lo siguieron ahí por Facebook o por los envíos que se hacen por WhatsApp, nos toca hablar acerca de los enemigos del Espíritu Santo. Enemigos del Espíritu Santo. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Primera de Samuel. Aleluya. Capítulo 16. Disculpas. Capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14. Cuando lo hayan encontrado, se ponen sobre sus pies y oramos. Le damos lectura y dedicamos este tiempo de predicación. ¿Lo tienen? Primero de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Lo tienen todos ustedes? Y leemos y dice: el espíritu Señor, háblanos al corazón esta mañana, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que no nos vayamos sin antes llevar, Señor, una palabra fresca. Y bendice a todos aquellos, Señor, que van a oír esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido por Dios, y el profeta Samuel fue el encargado de ungirlo, no solo a él, sino a ungir también a David como el segundo rey. Me imagino que la misma redoma de aceite o vasija de aceite que se usó para ungir a Saúl, me imagino que fue la misma redoma que se usó para ungir a David. Ambos fueron ungidos no por los hombres, aunque si bien es cierto, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba pidiendo rey y que Samuel se puso triste porque Dios había hecho un trato con la nación de Israel, que él no les iba a dejar un rey terrenal porque no quería que se rigieran como las demás naciones, sino que Dios quería ser el rey y señor de sus vidas. Cuando Israel pide rey, Samuel se pone triste, pero le dice el Señor a Samuel: ¿sabes qué? No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Pero si rey quiere, rey le voy a dar. Y le da rey a Saúl. Saúl un día andaba buscando unos animales de su padre y se va a encontrar con el profeta Samuel y lo unge. Y dice la Biblia que el espíritu de lo alto vino sobre el primer rey que se llamaba Saúl. Dice la Biblia que ahora este hombre tenía un poder y una gloria.
una unción que dice que fue mudado en un nuevo hombre. Y dice que cuando se le derramó el aceite, dice la Biblia que empezó a profetizar. Y dice que pasó en medio de una guarnición de filisteos y no lo pudieron tocar, porque ahora este hombre llamado Saúl tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. Y empezó a caminar con la unción. Pero un día este hombre traicionó lo que no debería de haber traicionado, y es al Espíritu de Dios. Y esta mañana lo que Dios quiere enseñarnos es que lo que nunca debemos de dañar, nunca debemos de traicionar, nunca debemos de lamentar, nunca debemos de lastimar, es al Espíritu Santo de Dios. Porque el día que lo hagamos nos va a ir mal. El día que desechemos aquella obra del Espíritu, ese día, hermano, nos va a ir mal. Porque Saúl se convierte en el enemigo de Dios, en el enemigo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que él comenzó a actuar locamente. Dice la Biblia que este rey comenzó, número uno, a desobedecer el mandato, a actuar locamente. Dice que le dieron una orden y le dijeron: mira, no vayas a ofrecer holocausto hasta que venga el profeta, porque esa misión no te toca a ti, le toca al profeta Samuel. Dice la Biblia que los filisteos habían rodeado a Saúl. Y dice la palabra que ahora Saúl, al ver que el ejército se le estaba desanimando y se le estaban disertando de las filas, él hizo algo que no tenía que hacer, porque era el rey, él tenía que pelear. Pero la función espiritual no le tocaba a él, le tocaba al profeta. Dice la Biblia que él ofreció un holocausto que no le tocaba. Y cuando llega el profeta le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Locamente has desobedecido el mandato de Dios. Comienza ahora a abonar el rey Saúl para convertirse en el enemigo acérrimo del Espíritu Santo. Luego dice la Biblia que le dieron una orden que fuera a deshacer a Amalek, porque no quiso dejar pasar al pueblo de Israel cuando venía por el desierto. Pero la Biblia dice que Saúl, historia que usted ya conoce, dice que no quiso obedecer la orden de Dios. Dice la palabra que vino y guardó, hermano, dejó vivo al rey y guardó lo mejor de los animales. Y cuando llega el profeta le dice: ¿qué has hecho? El Señor me habló anoche y no he dormido la noche, y vengo a decirte lo que el Señor me ha dicho, que has desobedecido el mandamiento de Dios. Y te quiero decir algo, le dice al rey. Sabes que desobedecer a Dios es uno de los pecados más capitales, es como espíritu de adivinación. Lo que tú has hecho ahora es: has desobedecido una orden de origen divino, has quebrantado una vez más y has desobedecido a Dios. Luego la Biblia dice que Saúl comenzó a tener celos de David, el muchacho, porque cantaban en los ríos, cantaban las mujeres que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que de allí en adelante, dice que este rey, hermano, comenzó a actuar de una manera horrible. Pero lo terrible que hace el profeta antes de poderle dar lo que el Señor tiene para esta mañana para nosotros, lo terrible, lo horrible, lo ordinario que hace Saúl, es que un día se fue a consultar a una hechicera. Y todos los pasos que ahora estaba haciendo Saúl iban en contra. Y el texto que hemos leído dice que el espíritu de lo alto se apartó de él. El Espíritu de Jehová, que en el Antiguo Testamento se le llamaba así al Espíritu Santo, dicho de otra manera, el Espíritu Santo se apartó. Y la palabra apartó se la voy a dar más adelante, que literalmente significa que Saúl se convierte en un enemigo del Espíritu de Dios. Y convertirse en un enemigo del Espíritu Santo no se lo recomiendo, porque la Biblia dice que las malas actitudes de este rey lo llevaron a tal grado que ahora perdía las batallas, porque Dios no estaba con él. Cuando venía un gigante Goliat, Saúl no tenía valor de ir a pelear. Cuando había un enemigo de tal manera, en tiempos antiguos, el primero que salía a pelear era el rey.
Pero el rey oía cómo ultrajaban al pueblo y él no tenía valor de salir a la batalla, porque dentro de él sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y cuando una persona no cuenta con el Espíritu Santo, no cuenta con la aprobación, no cuenta con la ayuda de él, mejor no salga a la batalla porque la va a perder. Pero cuando una persona tiene la aprobación del Espíritu Santo, hermano, nada puede detenerlo. Sabe que a Pablo no lo podía detener nada. Sabe que los mismos demonios decían: ahí viene el que trastorna el mundo, porque el Espíritu Santo lo acompañaba donde quiera que iba. Pero Saúl no tenía esa aprobación, era enemigo ahora del Espíritu. Dice la Biblia en el capítulo 16 versículo 1 que cuando Saúl pierde la relación con el Espíritu de Dios, dice la Biblia que Dios habló y dijo que Saúl ha sido desechado. Y le habla al profeta Samuel y le dice: ya no lo llores. Y ya no lo llores, porque he desechado a Saúl como rey y me he provisto de otro que va a hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo le mando. Con todo esto, el rey seguía en sus funciones. Escúchame por favor. Con todo esto, él seguía siendo rey, tenía el trono, tenía la aprobación de la gente, pero no tenía la aprobación de Dios, porque el Espíritu de lo alto se había apartado de él. Y qué horrible sería tener la aprobación de la gente y no tener la aprobación del Espíritu Santo. Qué horrible sería, hermano, voy a ponerme como ejemplo, que el pastor aquí predique, enseñe y tenga la aprobación del pueblo, pero que no tenga la aprobación de Dios. Qué horrible sería que yo me ejerza como líder en cualquier etapa del ministerio y no tener al Espíritu Santo. Por esto es que David le decía en el Salmo 51:11: no me eches delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué sabía David? Que Saúl era enemigo del Espíritu Santo. Y David le dice: Señor, puedes quitarme todo, pero que no me quites tu Espíritu Santo. A usted le pueden quitar la casa, a usted le pueden embargar lo que quiera, pero mientras no le quiten al Espíritu Santo de Dios, lo tiene todo. Aquella gente que camina con el Espíritu Santo tiene la aprobación del Dios eterno. Que te deje quien quiera, pero que no te deje el Espíritu Santo. Que te abandone quien quiera, pero que no te abandone la presencia del Espíritu Santo. Como dijo alguien una vez que se metieron a la iglesia: pueden quitarse todo, pueden llevarse todo, pero mientras no se llevan al Espíritu Santo de Dios, nosotros lo tenemos todo. David dice: Señor, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Y yo pensaba que David, que conocía los dos lados, sabía lo terrible que era estar del lado del Espíritu y sabía que era estar de enemigo del Espíritu. Y el rey seguía ejerciendo, pero no tenía la aprobación de Dios. Y yo le voy a decir algo esta mañana. Yo prefiero ser un total desconocido por la gente, pero ser conocido por el Espíritu Santo. Yo no sé usted si quiere la aprobación de la gente o quiere la de Dios, pero yo creo que caminar de enemigo del Espíritu Santo es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Y usted me va a decir: pastor, pero ¿de qué término estamos hablando? Estamos hablando de alguien que fue ungido por el Espíritu de Dios, pero ese mismo Espíritu lo abandonó un día. Estamos hablando no de un desconocido, sino de alguien que fue ungido por Dios. Es que la Biblia es clara al decir que no lo eligieron los hombres, lo ungió Dios. Pero ese mismo Dios le quitó la unción un día, porque se volvió enemigo del Espíritu de lo alto. ¿Y cuántos cristianos saberán, con Biblia, con privilegio, que asisten a las iglesias y están de enemigos del Espíritu Santo? Y se lo voy a comprobar a través de la Biblia, y quiero amplificarle algunos aspectos por los cuales Saúl perdió
su relación con Dios, su relación con el Espíritu Santo. Y la primera palabra que vamos a estudiar es la palabra enemigo. La palabra enemiga o enemigo es la palabra hebrea oyed, que es la palabra que significa enemigo, adversario de Dios o de un hombre. Dicho de otra manera, lo primero que hace Saúl al comenzar a actuar de una manera desobediente, loca, a su manera de pensar, a su forma de ser, cuando él creía, pues yo ya fui ungido y yo puedo hacer lo que yo quiero, lo primero que él hace es que se convierte en un adversario de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios quita su espíritu y le manda, y Dios le da permiso a un espíritu malo para que atormente a Saúl. Porque Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo: conmigo solo hay dos grupos de personas, y son los que están conmigo o los que están de enemigo. O recoges, digo Jesús, o desparramas. Pero no puedes estar en término medio. En otras palabras, digo Jesús, el que se hace, dijo, amigo de Dios es enemigo del mundo. Dice Santiago capítulo 4 que el Espíritu Santo, aquel que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dicho de otra manera, o sos del Espíritu o sos enemigo del Espíritu. Y estar de enemigo del Espíritu es la palabra contrario o adversario. En otras palabras, Saúl se convirtió en enemigo porque hacía todo lo contrario que Dios le mandaba. Isaías capítulo 63 versículo 10. Es impactante lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Y le dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, dice la Biblia, se les volvió en su propio enemigo. ¿Puede imaginarse usted a un pueblo, a un rey, a una iglesia? ¿Puede imaginarse usted a un cristiano que es enemigo del Espíritu Santo? No lo quiero asustar, pero hay gente que ha actuado tan mal en contra del Espíritu Santo que por más que lo menciona no lo siente. Por más que lo clama no llega. No me responda con un amén, pero ¿cuántos todavía sienten que el Espíritu Santo está de su lado? Allá en su espíritu contestes. ¿Cuántos todavía sienten la grandeza, la dulzura, la ternura? ¿Cuántos sienten que Él todavía los acobija, los abraza, los llena? Yo, si hay algo que me mata, es no sentir la presencia de Dios. Yo puedo llegar a la casa y yo le digo a la hermana Mayra: yo prediqué mal. Y por más que ella busque las palabras más bonitas para decirme: estuvo bien, hijo. Por más que me diga: no, pero estuvo bien, y yo le digo: no, es que no sentí el respaldo, no sentí la unción. Y a veces, como predicadores, hermano, el Espíritu Santo nos ha dejado solo para enseñarnos que esta palabra, que lo que se enseña no es cualquier cosa. Para esto se necesita oración, se necesita dependencia, se necesita consagración. Usted puede oír cualquier charla en cualquier lado, pero para que oiga una prédica tiene que haber una conexión del Espíritu Santo con el predicador, y sentirme que Dios no está conmigo es lo más horrible que puede haber. Venir a la iglesia usted como cristiano y saber que se ha ido en contra del Espíritu Santo sería lo peor. Creyentes enemigos del Espíritu Santo. Saúl enemigo ahora del Espíritu de lo alto. Israel en el desierto enemigo del Espíritu de lo alto. Por eso que los salmos dice: 40 años vieron mis obras, dice el Señor. Pero en los 40 años, dice, ellos se rebelaron contra mí. Enemigos de la manifestación del Espíritu Santo. Me preocupo porque estamos entrando en una época
donde quizás muchas iglesias no oran como David. Porque cuando David le dice el Señor: mira, has pecado, David, te voy a dar 3 opciones, la A, la B y la C. La A es que entre una mortandad al pueblo. La B es que mueran a espada, y le da las 3 opciones. La 3 es que nunca se va a apartar espada de tu casa. Y David le dice: Señor, pero ese pueblo no pecó, le digo. Yo soy el que pequé. No me gusta la A, ni la B, ni la C, porque ellos no fallaron. Fui yo el que pequé. Y Dios se le queda viendo a David. Pero al final David le dice: yo acepto las 3. Castígame, mete la espada si quieres, pero no me quiero volver enemigo de tu presencia. A Dios eso lo toca. A Dios eso lo conmueve. Porque sabía que David era un humano pecador, que, hermano, como cualquier otro, con pecados más horribles que los de Saúl, pero que conocía lo más tierno y lo más dulce de Dios. Romanos dice que la parte más sensible de Dios es el Espíritu que habita en él. Y por eso él dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos conoce íntimamente. Vengo a decirle esta mañana: ya no siga lastimando al Espíritu Santo, ya no se vaya en contra de él. Ámelo, abrácelo, cuide esa relación. No se vuelva en su enemigo. Vuélvase en el mejor amigo del Espíritu Santo. Lamentablemente de los bíblicos quitaron una materia que se llamaba pneumatología. Esa materia era solo del Espíritu Santo. Mi maestro se llamaba Miguel, y cuando él llegaba y abría una Biblia grande y abría los libros, decía: les voy a hablar de mi amigo el Espíritu Santo. La clase de él era la más difícil, porque estar de la 1 en adelante en cualquier lugar de estudio es difícil. Pero cuando él llegaba, nosotros lo añorábamos. Porque habían veces que decía: solo les quiero hablar de mi amigo el Espíritu Santo. Y cuando él empezaba a hablar de las demás aulas, llegaban a decirle al maestro y a los alumnos que se callaran, porque estorbaban la bulla que estaban haciendo al otro lado. Porque los compañeros que yo tenía, de repente estaban agarrados de los pupitres, temblando, llorando y hablando en lenguas, y le decían: maestro, ya no nos hable más de él, porque no aguantamos. Cuando nos hablaba de los dones, allí mismo decía: añórenlos, anhélenlos. Pero había clases que no se podían terminar. Lo llamaron a la dirección, llamaron a él, lo llamaron a los vocales. Habíamos 2 vocales y nos dijeron: mire, hagan algo porque están estorbando. Y el maestro dijo: pido algo, ya que no podemos callar y no podemos detenernos. Denos un salón que está atrás, que es una galera. Nos vamos a ir a la galera con los alumnos, porque no se podía resistir. Cuando un hombre tiene relación con el Espíritu Santo, se le nota, se siente, se mueve. Y yo necesito una iglesia que sea amiga del Espíritu Santo, que se mueva todo alrededor, que cambie el programa, que cambie todo cuando Él está dentro de nosotros. Saúl se volvió enemigo, el pueblo de Israel se volvió enemigo. Lo otro que hizo Saúl para terminar esta relación es que contristó al Espíritu. La palabra contristar es la palabra griega lupao, y la palabra lupao significa afligirlo, angustiarlo, ponerlo triste y ponerlo incómodo. La palabra griega de contristarlo es la palabra lupeo, que es literalmente ponerlo triste, ponerlo incómodo. Créame lo que me temblaba mi espíritu. Y yo le decía: Señor, ¿cuántas veces te he puesto incómodo?
¿cuántas veces pasando el teléfono me he quedado unos segundos viendo imágenes? Y el Espíritu Santo, usted que no está viendo tonterías, pero ahí le mandan todo. Yo no sé no sé cómo trabajan las redes sociales, pero usted no necesita entrar a una página que le enseñen cosas feas para que se las manden. Pero ellos bien saben que aunque usted no le dio like, sino que simplemente lo iba pasando, pero ellos bien saben cuando usted se detuvo 2, 3 segundos, y en base a eso le llenan sus redes sociales de esa información. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, y le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha puesto incómodo al Espíritu Santo? Y sabe qué es poner incómodo. Es como cuando usted va donde alguien a visitarlo, pero cuando ve usted que esa persona no está cómoda con usted, usted lo nota. Y sabe qué es lo que hace usted cuando siente que no hay un ambiente allí de café, un ambiente. ¿Qué hace usted normalmente donde no es bien recibido? Lo que hace es irse. ¿Sí o no? Que cuando usted va a un lugar hermano, y su visita es agradable, usted permanece el tiempo, media hora, se le hizo horas. Pero cuando usted no se siente cómodo en una casa, se siente incómodo, triste por dentro, lo que hace es irse. Y por eso que en el Nuevo Testamento, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados el día que lo aceptaste, es el día de la redención. Son nuestras actitudes las que nos vuelven enemigos del Espíritu Santo. Son nuestras actitudes que nos llevan muchas veces a ponerlo triste. Posiblemente al pastor no le importa lo que usted haga, pero al Espíritu Santo sí le importa lo que usted hace. Posiblemente al pastor no le interesa y ni sabe lo que usted ve, lo que usted hace, cómo se porta allá afuera, pero el Espíritu Santo que mora en usted sí. Yo no estoy en su casa, yo no sé cómo usted habla a sus amigos, a su familia, a su entorno, a los que trabajan con usted, a la empresa, a los que tiene bajo su cuidado en la oficina. Yo no lo sé. Yo no sé qué oye en su computadora, yo no sé qué carga en su teléfono, pero hay un Espíritu Santo que usted lo pone triste, y lo voy llevando de paso a paso hasta que usted encuentre la última palabra, que es cuando ya no hay remedio. Usted va a decir: pastor, pero ¿puedo ponerlo triste? ¿Yo puedo alegrarlo? Claro que sí. Pero hay cosas que ponen triste al Espíritu Santo, pecados ocultos. ¿Qué era lo que hacía Saúl? Nunca confesaba sus pecados. El egocentrismo era algo que estaba en Saúl. Por eso es que él no se doblegaba delante de la gente, él se mantenía fuerte. Y con tal de no perder el favor del pueblo, él brincaba, se saltaba las líneas que no debería saltarse, porque el egocentrismo, se lo comía, se lo consumía. Idolatría, tradiciones, alimentar la carne, todo eso pone triste al Espíritu Santo de Dios. Número 3, lo que rompe la relación con el Espíritu Santo, como lo hizo Saúl y se volvió en su enemigo, es afrentarlo. La palabra afrentar es la palabra griega cherba o gerba, que significa dar un reproche, deshonrar. Y esta palabra que aparece en el Antiguo Testamento, baldón, afrentar. Y usted va a decir: pastor, ¿y de qué manera yo puedo afrentar, reprochar al Espíritu Santo? Con las actitudes, con la forma de ser. Yo, por ejemplo, a veces he reprochado a la hermana Mayra y ni cuenta me he dado. Ella me dice: ¿por qué me avergonzaste en público? Y si yo soy capaz de avergonzar a la hermana Mayra sin darme cuenta, le pregunto: ¿cuántas veces ha reprochado al Espíritu Santo usted?
que yo no lo noto cuando a veces le he dicho, perdóname, se me fue. Pero mi pregunta, si la Biblia dice que la parte más frágil, más sensible de Dios es el Espíritu Santo, lea Romanos, y dice que el único que conoce las profundidades de Dios es su propio Espíritu. Estudiábamos esta semana donde dice la Biblia que el pueblo de Israel fue angustiado, pero dice que clamaron y le pidieron perdón a Dios. Oiga lo que dice el texto. Y en todo ese tiempo, dice, Dios fue angustiado con ellos. O sea que a Dios le duele lo que a ti te duele, pero le duele más que tú reproches al Espíritu Santo de Dios. Pero le duele más que tú avergüences. Baldón es como un avergonzón, como le llamamos nosotros. Me avergonzaste públicamente. ¿Cuántas veces alguien se ha burlado de su fe? Y usted, por salir campeón, ha dejado mal plantado al Espíritu Santo allí, públicamente. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, 29? Se lo leo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotease al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado? Oiga esto: haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Haciendo afrenta al Espíritu. ¿Sabe qué hacía Saúl? Afrentaba la unción al Espíritu que Dios había depositado en él. ¿Sabe qué hacía Saúl? Una y otra vez fallaba, a tal grado que afrentarlo representa también cuando el Espíritu Santo de Dios prácticamente lo hemos dejado plantado. Saúl hizo una y otra vez, y por eso que el texto que leímos dice: y el Espíritu de lo alto, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y cuando se apartó el Espíritu de lo alto, ahora venía espíritu de tormento. Porque la misma Biblia dice que cuando Dios mora en usted, hace morar el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo no está en usted, dice que el diablo ya no, hermano, no solamente entra él con un espíritu, dice que entran 7 más. Les predicaba Stalin el día de ayer a los jóvenes y les decía: ¿qué puerta les abrimos? Y él decía: lamentablemente, en las puertas que le abrimos equivocadamente. Para muchos es normal oír música no cristiana, y a muchos a mí me han preguntado: ¿y usted por qué no la oigo? Porque voy a poner en afrenta al Espíritu de gracia. Porque eso, la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. O está su espíritu o está el espíritu del mundo, pero no van a estar los dos en tu teléfono, ni en tu casa, ni en tu corazón, ni en tu mente. Y le decía: ¿por qué no escuchar música cristiana? Porque afecta los pensamientos, afecta la mente. Y eso es verdad, hermanos. Usted sabe que hay veces que usted, como allí quizás alguien, vecino, le pone a alguien en la mañana, y aunque usted no quiera y aunque no tiene ese hábito de escuchar, sí o no, que es lo que le suena en su mente, hermano, todo el día. Y si usted no sabía, según la ciencia dice que el alma habita aquí, mire, ve. Por eso que cuando usted, hermano, tiene una aflicción, siente hasta dolor de estómago, y porque según dice, el alma habita aquí, pero el espíritu habita aquí. ¿Alguien está comprendiendo? Afrentarlo. Número 4, resistirlo. Una y otra vez Saúl resistió al Espíritu. No es que no le habló, no es que no tuvo un profeta que le dijo: esto y esto debes de hacer. Pero la palabra griega, resistirlo, es anivipo o anivito, que significa oponerse o enfrentarse. Esto es más duro, porque una cosa es contristarlo, otra cosa es avergonzarlo, pero la otra es ponerme de cara al Espíritu Santo. Es como que
Como que yo me le ponga al frente y le diga: aquí vamos a ver quién gana. Y como el Espíritu es lo más maravilloso de Dios, a veces te va a dejar ganar, pero a cambio de eso lo vas a perder. Repito, hay veces que en nuestros caprichos y locuras el Espíritu Santo te deja ganar, pero sale perdiendo. Porque ¿qué va a hacer usted sin el Espíritu Santo? Y por eso es que en Hechos capítulo 7, 51, Esteban les dijo: ustedes son duros de corazón, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, les dijo, resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres también lo hicieron. La palabra acareos es la palabra duro en griego, y la palabra traleos es la palabra cuello. O sea que lo que le dice el escritor: son duros de servicio. Es que cuando alguien se pone terco, hasta se le endura el cuello. Esa era la cerviz. Y se le pone duro el corazón. Porque yo no sé si usted lo sabía, pero el corazón y el cerebro nunca están divorciados, tienen que estar en amistad. Si uno de los dos se rebela contra el otro, ¿qué sucedía? Que el pueblo de Israel, Dios no tenía cabida ni arriba ni abajo. Y dice: resistían al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo Saúl para matar esa relación y volverse enemigo? Resistió, se opuso. Se me va a hacer la pregunta: pastor, ¿cómo resisto al Espíritu Santo? ¿Está listo para esto? ¿Cómo yo resisto al Espíritu Santo? Cuando usted es un oponente a la obra de Dios. Cuando usted, en vez de abonar, se opone, usted está resistiendo al Espíritu Santo. Hay gente que es así, que dice: yo no estoy de acuerdo en eso, por esta razón. No estoy de acuerdo ni con los líderes, ni con el cuerpo oficial, ni con el pastor en eso que van a hacer. Para mí se hiciera así. Y hay gente que todavía, hermano, conquista, hace discípulos para que se rebelen en contra de la obra. En el libro de los Hechos, aquellos que se rebelaban en contra del Espíritu Santo, hermano, era prácticamente ir en contra de Dios. Cuando Saúl resistía al Espíritu de lo alto, hermano, es porque no estaba de acuerdo a lo que le decía el profeta. ¿Cómo resisto al Espíritu Santo? Cuando me resisto a la predicación que viene de Dios. Le voy a decir algo en el nombre del Señor esta mañana. Hay gente que bien recibe un mensaje del pastor o de un invitado, pero cuando viene y lo hace otra persona, hay algunos que hasta se salen y se van. Pero es que el problema no es el predicador, es el mensaje. Repito, independientemente de quién hable del Señor, no es el predicador, es lo que predica el predicador. A ver si me comprende. Hay gente que dice: mejor no hubiera ido, hoy solo piedras y palos tiraron. Hoy mejor no hubiera ido, hablaron de los diezmos. Hoy mejor no hubiera ido, hablaron de estos aspectos que mejor no hubiera ido. No está resistiendo al predicador, está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Dice la carta de Pedro: porque ninguna profecía, ninguna palabra fue traída por voluntad humana, sino que dice que el Santo Espíritu de Dios se la reveló a los hombres. ¿Quién reveló la Biblia? La reveló el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que esto no es del pastor Job, esto es del Espíritu Santo. Y cuando usted resiste la palabra, resiste al Espíritu Santo. Alguien dice: a ver, codea al que está a la par y dígale: ya no resista la predicación. Algunos tienen negro el corazón, hermano.
Así. Duro. No hay mensaje que les cale. Resistir, dice la Biblia que Esteban estaba predicando y dice que los ingratos hasta crujían los dientes. Se lo querían comer vivo. No puedo rechinar los dientes yo. Ya ni tengo. Rechinaba los dientes y resistía la palabra y le dice: no me están resistiendo a mí, están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Saúl andase esta misión, hacía todo lo contrario, resistía al mensaje que venía de parte de Dios. Número 4, ya salimos, apagarlo. O 5, perdón, gracias Carlos. 5, apagarlo es la palabra griega abenumí. Abenumí, que significa, donde viene la palabra abenumí, es donde vienen los mentados que apagan el fuego. De esto donde viene la palabra extinguidor o extinguirlo, es aquí. Apagarlo, y dice que es exterminarlo. ¿Para qué se usa un extinguidor? Para exterminar el fuego. Esa es regla. Usted ha visto en cualquier centro comercial, donde sea están. Y no son de esos chiquitos que andamos nosotros. Yo creo que algunos aquí no andan unos de bolsillo. Andan tan que se están apagando al Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra, apagarlo. ¿Sabe qué hizo Saúl? Literalmente apagó. Dios le dio 1, 2, 3. Lo mandaba y le hacía el Señor lo que debe hacer. Y usted sabe que Dios no lo desechó a la primera. Dios le tuvo paciencia a Saúl, como le tiene paciencia a usted. Allá en los evangelios se encontraba hoy, estos días que estamos estudiando, que dice que el Señor vio una higuera y dice que no había fruto, y le dijo: la voy. En uno de los evangelios está. En esa no la maldijo, sino que a maldecirla iba, y uno le dijo: no, mi Señor, no la maldiga, deme, no sé si 2 o 3 años, la voy a, no sé cómo es la palabra, que era arar, era escarbar, era aflojar la tierra, y la voy a abonar, la voy a regar. Y después de eso, mi Señor, si no da nada, córtala. Yo me ponía a pensar cuántas oportunidades le ha dado Dios a muchos de ustedes. Y Dios dice, alguien dijo, ¿saben quién fue el que dijo? Déjalo, déjalo. El Espíritu Santo, déjalo. Lo voy a aflojar la tierra alrededor. Lo voy a acercar, lo voy a abonar, lo voy a regar. Y después de eso, si no da fruto. Pero ¿sabe quién todavía? Dice la Biblia ahí en Romanos, que intercede con gemidos, con un lenguaje espiritual invisible. Es el Espíritu Santo a favor nuestro. Pero ¿cuántas veces hemos nosotros, hermanos queridos, apagado al Espíritu Santo de Dios? Por eso que 1 Tesalonicenses 5:19 dice: y no apaguéis al Espíritu. ¿De qué manera se apaga el Espíritu en nosotros? Cuando hay menosprecio hacia Él. ¿Sabe qué hacía Saúl? Menospreciaba lo de Dios. ¿Sabe qué es apagar el Espíritu? Cuando usted empieza a menospreciar. Fuera esa reunión, no sé, de jóvenes, pero no me caen bien. No sé, fuera la reunión de hombres, pero solo café con pan dan, como que son anónimos, alcohólicos anónimos. No sé, fuera a reunión de líderes, pero ya sé lo que va a hablar el pastor. ¿Sabe cuál es el problema? El menosprecio que usted está haciendo a la obra de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo? No menosprecien las profecías.
No menosprecien la acción de gracias. Ah, bueno, ese no lo menosprecian, ese más viene. No menosprecien, porque cuando hay un menosprecio, usted apaga el espíritu. Fuera al culto, pero puedo ir otro día. No menospreció al culto, menospreció al Espíritu Santo. Ah, quisiera leer la Biblia, pero mejor voy a ver el teléfono. No menospreció la Biblia, menospreció la voz tierna del Espíritu Santo. Por favor, aquellos que tienen ese buen hábito que el Espíritu Santo los toca a horas de la noche y le dice: hey, levántate. Hágale caso a esa vocecita. Usted no sabe lo que Dios quiere revelarle. Usted que padece de insomnio, a lo mejor no es insomnio, a lo mejor es una cita con el Espíritu Santo de Dios. Usted que se siente amonestado por algunas cosas que anda haciendo, no es la prédica, es la voz del Espíritu Santo. Y no lo apague, porque he visto creyentes apagados que nunca más se levantan. He visto gente que un día disfrutó del ayuno, de la oración, de la vigilia. He visto gente que un día hasta habló en lenguas y ahora hablan en otro tipo de lenguas que blasfeman el nombre de Dios. Porque apagar el Espíritu Santo es la muerte, hermano, de toda persona. Por eso, mientras sienta a Dios, disfrútelo. Mientras tenga gozo, disfrútelo. Mientras sienta amonestación del Espíritu Santo, abrace la amonestación y camine con Él. Hágase su amigo. No lo apague, no lo extinga, no lo extermine. Apagamos al Espíritu cuando juzgamos mal las cosas de Dios. Y Pablo dice eso, que muchas veces apagamos el Espíritu porque juzgamos mal. Apagamos el Espíritu cuando dejamos de alimentarnos a diario. Usted no se congrega porque el pastor va a estar preguntando ahí por usted, o hay gente que dice: ay, y me evade, ya me va a preguntar. No, a mí sí me siento triste no verlo, por supuesto, pero conmigo no pierde nada. ¿A quién apagues? Al Espíritu Santo. Cuando usted no se congrega, cuando usted no lee la palabra, cuando usted no ora, cuando usted no... A mí no me apaga. ¿Cuántas veces come usted al día? 3, 5. Sí, porque refilamos ahí refrigerio, dice, y son. Este refrigerio, dice el hermano Guillermo, y todavía pasa a refilar a la gasolinera después de las vigilias. ¿Cuántas veces? No, ya. Le pregunto esto porque ¿cuántas veces se alimenta? Helen había compartido algo de que lo había tomado y muy bueno. Solo congregarse 2 veces entre semana. ¿Cuántas veces salía? 8 veces al mes. Pero ¿cuántos días le quedan libres? Para aquellos que no son líderes, le queda libre lunes, miércoles, viernes, sábado. Dios santo. Digo para los que no son líderes. Hermano Víctor es testigo que algunos arrancamos algunos desde lunes, algunos desde martes, sin parar. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuánto tiempo le queda a usted libre? Y todavía cuando viene no quiere venir a adorar. Todavía cuando viene el que canta, el que ora, el que predica, tiene que estarlo automotivando para que no se le desconcentre. Estamos apagando al Espíritu Santo. Usted que no está orando está apagando al Espíritu Santo. Y usted que no valora las cosas del Espíritu la está apagando. Y hoy sí termino. El colmo de todo, de volverse enemigo del Espíritu Santo, es blasfemar. Cuando Saúl consulta
a la hechicera, a la bruja de Endor. Dicho de otra manera, estaba haciendo lo más horrible que él podía hacer. ¿Y cómo se lo aplico? La palabra blasfemar es la palabra griega blasfemia, que significa hablar en mal o en contra de Dios. También es difamatorio o calumniador de las cosas de Dios. Dios mío, ¿sabe qué le pasó al pobre Saúl? Que ya Dios no le respondía ni por señales, ni por profeta, ni por nadie. Él dice, pues no, dice. Ahora, ¿cómo ya Dios no me responde? Capítulo 28. Él había mandado a buscar a exterminar a todas las hechiceras. Pero ahora que Dios no le responde, dice, consíganme una, me voy a ir disfrazado. Y se fue a consultar. Y usted va a decir, pastor, ¿a dónde está la blasfemia? Ahorita se lo explico. La blasfemia en el Nuevo Testamento es dar la obra de Dios a otros. Se lo explico. Mateo capítulo 12 versículo 31 dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Lucas dice, pueden hablar de quien quiera, pueden hablar inclusive hasta del Hijo del Hombre, pero no pueden hablar en mal del Espíritu Santo, porque no tiene pecado. Hay un solo pecado, ¿están aquí todos? Hay un solo pecado en la Biblia que no hay perdón. Se lo compruebo. La carta de Juan dice que él es el abogado. Hijitos, si pecados hubieran pecado hijitos, si hubieran pecado, abogados tienen contra el Padre, el juez justo. Vayan y pidan perdón. Pero en la misma carta dice, pero hay pecados que yo recomiendo que no pidan perdón, porque no lo hay. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A usted le pueden predicar lo que quieran, pero hay una que no se perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consistía la blasfemia contra el Espíritu Santo? Consistía en que los milagros de Jesús se los daban a Belcebú. Belcebú era un nombre compuesto, un dios cananeo que era el dios de los filisteos, y era Baal-Zebub. ¿Se acuerdan ustedes de Baal-Zebub? La Biblia lo menciona muchas veces. Era el dios pagano, que significa el dios de las moscas. Cuando usted lee en la Biblia, Baal-Zebub era el dios de las moscas. Pero en el Nuevo Testamento era Belcebú o Baal-Zebub, era un nombre compuesto que significa, oiga esto, dios del estiércol y de la inmundicia. Eso era Baal-Zebub. Entonces, ¿de dónde salió el nombre Baal-Zebub? Es un nombre, hermanos, en una forma despectiva que usaron los judíos para hablar de la morada o del príncipe de los demonios. O sea que el nombre Belcebú no existe como tal en la Biblia. Era un sobrenombre. Ese sobrenombre lo usaron los judíos para hablar de que el dios inmundo y sucio era Satanás, y que Belcebú era el nombre compuesto del dios de la mosca del Antiguo Testamento, del dios inmundo, del dios del estiércol, para hablar de la morada o de el príncipe de los demonios. ¿Dónde radicaba la blasfemia? Le voy a enseñar algo nuevo. La Biblia dice que Jesús dijo, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Teológicamente, el dedo de Dios, ¿sabe quién era? El Espíritu Santo. O sea que cuando Dios le decía a alguien, era el Espíritu Santo. Ahora vienen los judíos y los milagros de Jesús. Las obras de Dios se las daban ¿a quién? A Belcebú, que era el dios del estiércol.
el dios sucio de la inmundicia, el príncipe de los demonios. Y por eso viene el Señor y dice: todo pecado les será perdonado, pero el hecho que ustedes me den lo que yo hago, se lo atribuyan al demonio, lo que yo digo, ustedes se burlen, eso no puede ser perdonado. Y cuando se blasfema, ¿cómo blasfemó el nombre del Espíritu? ¿Por qué se vuelve enemigo Saúl? Porque lo que tenía que dárselo a Dios, ¿a quién se lo dio? A una hechicera. Me atrevo a decir que a veces hay gente en las iglesias que creen que sus hijos tienen ojo y le tienen más fe a la curandera que al Espíritu Santo de Dios. Eso se llama blasfemia. Y ese pecado no es perdonado. Que usted le atribuya las obras de Dios, que a usted Dios lo bendijo, el Espíritu Santo lo puso en un puesto, y que usted ese puesto no se lo dé a Dios, se lo dé a su inteligencia. Que usted un día alcanzó algo y en vez de agradecimiento de haber hecho una obra, una acción de gracias, se fue a celebrar con sus amigos. Ay, esto es fuerte y he orado para decírselos. Pero si usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, mejor agarre su Biblia y ya nunca más intente remendar las cosas, porque sería engañarse en vida, volverse enemigo del Espíritu Santo, blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Alguien va a decir: pero blasfemar el nombre del Espíritu Santo es que alguien hizo una broma. No, el problema es que usted esa broma se la atribuya. Ojo, ojo, nunca vaya a criticar una manifestación del Espíritu Santo. Examínela y si no es de Dios, deséchela. Jamás hay gente que se burla y juega con lenguas y le dice: vení, te voy a profetizar. Jamás haga eso. Jamás haga eso. Jamás. Hay gente que hace bromas y se mofa del Espíritu Santo. Jamás juegue con las cosas de Dios. Jamás atribuye lo que es de Dios al príncipe del estiércol, de la suciedad, de la inmundicia. Jamás le atribuya las obras de Dios. Yo no sé, pero creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes que todo lo que tenemos, que todo lo que hasta ahorita ha llegado, ha sido por la obra de Dios, y a Él sea la gloria. Pero jamás nos vamos a burlar de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Quisiera seguir, pero tengo que terminar puestos en pie. Me tiembla mi espíritu tener que enseñarle esto, pero son los enemigos del Espíritu Santo de Dios. Termino con este pensamiento. La belleza del Espíritu Santo depende de qué. ¿Depende de qué, iglesia? La belleza del Espíritu Santo depende de cómo yo tenga su apreciación. ¿Para cuántos el Espíritu Santo es bello? No, ¿cuántos sienten la belleza del Espíritu Santo? Esa es la apreciación que usted tiene. ¿Pero qué más? Pero la sensibilidad depende de su relación. Por más que se cante la alabanza más bella del Espíritu Santo, si usted no tiene relación, de nada sirve. Usted puede oír miles de prédicas como estas, pero si usted no tiene relación con Él, no funciona. Me quedan 3 minutos para pedirle perdón al Espíritu Santo por lo grosero que hemos hecho con Él.
Solo aquellos que quieran venir al altar y que puedan caber, y que por 3 minutos podamos decirle al Espíritu Santo que nos perdone, porque no queremos caer como Saúl, porque no queremos caer con semejante error. Yo quiero seguir siendo sensible, yo quiero seguir dependiendo de Él. 3 minutos nada más le pido. Perdóneme que me alargué más, pero este tipo de enseñanza tengo que tratar de aclarárselo. Y creo que ha quedado grabado para que usted lo vuelva a oír, lo vuelva a asimilar. Repito, yo no voy a ministrar a nadie. Solo Espíritu Santo, perdónanos. Yo no quiero volverme tu enemigo. Yo no quiero blasfemar tu nombre. Todos los que estamos aquí, solamente 3 minutos les pedí, para que usted le diga: Espíritu Santo, quiero tener una mejor apreciación de ti. Y si te he fallado, perdóname. Si he visto algo, si he hecho algo, no me lo diga a mí, dígaselo al Espíritu. Si lo ha estado apagando con sus acciones, dígaselo a Él. Perdónanos. En la parte más tierna y más sensible, en la parte más tierna y más sensible del Espíritu. Por lo cual ahora, Espíritu Santo,